Bueno, ahora vamos a empezar con enfermedades renales. Enfermedades renales ya nos hace ver que vamos a hablar de quiénes, de los riñones, ¿verdad? Entonces, los riñones, en este caso, va a ser la primera clase que vamos a llevar. ¿Y por qué son importantes que nosotros sepamos qué es, qué laboratorio, qué clase de pruebas debo pedir de acuerdo a cada uno? ¿Cuál es la principal función del riñón? Es muy importante para que nosotros podamos entender cómo es que se debe pedir las pruebas y cómo es las cuales tú tienes que ver los valores que tienen que ser correctos y los cuales no. Entonces, vamos a empezar con ese preámbulo y vamos a ver la anatomía, la fisiología y también vamos a poder ver qué es lo normal para que podamos entender lo malo. Y acá vamos a recordar bastante lo que es los cursos básicos, fisiología. Anatomía, ¿qué vamos a recordar? Vemos que acá el riñón va a ser un órgano retroperitoneal. Está ubicado en D12 y L3. Pero ¿por qué es importante saber la ubicación del riñón? ¿De qué me sirve? Bueno, en medicina uno que esto van a llevar ahora, van a ver que la puño-percusión lumbar es muy importante saber la ubicación. ¿Y qué es eso? Es como un examen que se tiene que hacer para que puedan ver si el riñón está bien o está mal. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a pedir qué pruebas de laboratorio vas a pedir. Ahorita lo vamos a ver, pero más o menos a eso es lo que tienen que entender, que es muy importante la anatomía, la fisiología. Entonces, el peso es de 150 a 170 gramos. Las medidas es muy importante porque debemos recordar que un riñón normal debe medir de 12 por 3 por 6 centímetros. ¿Qué pasa cuando un riñón está mal? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando es algo crónico, y eso quizás sea importante que lo anoten, cuando es algo crónico se va a volver chiquito, como una pasa, va a volverse muy pequeño. Cuando es un riñón que está inflamado, por ejemplo, una enfermedad de algo agudo, una insuficiencia renal aguda, vamos a ver que quizá se va a agrandar un poco el riñón. Entonces, si nosotros conocemos qué es lo normal que debe tener el riñón, el tamaño, ¿qué vamos a saber? Que cuando no está con eso, cuando está chiquito, vamos a ver que está en relación a algo crónico. Cuando está algo muy grande, quizá con algo inflamatorio, como una insuficiencia aguda podría ser. Eh, También ahorita vamos a recordar una pregunta que quizás se hace demasiado en ciencias básicas, ¿no? Como, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? Y se supone que nosotros debemos saber que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Se sabe que hay de 800 a 1 millón por cada riñón de nefronas. O sea, en este riñoncito nosotros vamos a tener de 800 a 1 millón. Entonces, ven la importancia que es conocer qué es la nefrona, ¿no? Entonces, yo lo quise interpretar así, espero me puedan entender. El riñón se va a sacar una partecita que es la unidad funcional. ¿Cuál es? La nefrona, muy bien. Sí me siguen, ¿verdad? Sí. Ya. Gracias, Alisa. En cuanto a la nefrona, vamos a ver que hay una parte muy importante que es el glomérulo. La nefrona se constituye de más partes, pero ahora vamos a ver que quizá lo que más nos va a importar para entender el laboratorio va a ser el glomérulo. ¿Y quién va a ser nuestra estrellita en cuanto al riñón? Va a ser, y el laboratorio va a ser barrera de filtración glomerular. ¿Qué es la barrera de filtración glomerular? La barrera de filtración glomerular lo vamos a entender como, acá vemos una imagen de agüita y hay como un filtro, no sé si se dan cuenta, hay un filtro que es de la agüita. Entonces, nosotros debemos entender que la barrera de filtración glomerular va a ser como un filtro que va a pasar. Lo que es bueno se va a quedar en nuestro cuerpo. Lo que es malo, el cuerpo lo va a botar. Entonces, si nosotros entendemos que la barrera de filtración glomerular va a ayudarnos a tipo discernir qué es lo bueno que se queda y qué es lo malo que se queda, entonces vamos a ver que por ejemplo, si hay mucha proteína en la orina, es porque
no está filtrando bien, ¿verdad? No se está quedando con lo que se necesita, lo está botando. Entonces ahí hay algo malo. ¿Y por qué pasa esto? Porque en la barrera de filtración glomerular, como vemos acá, dentro de la nefrona vamos a ver el glomérulo y dentro del glomérulo vamos a ver la barrera de filtración glomerular, que esta se va a encargar de la filtración. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Entonces lo tienen que entender como si fuera, eh, anteriormente me explicaron así, ¿no? Entonces, que tienen que ver como si fueran una barrera de fútbol, que hay bastantes personas, ¿no? Para poder tirar un tiro libre. Entonces, ¿qué pasa si una persona, no sé, levanta el pie o salta mucho o más que nada se queda sin un piecito? Es lo mismo que en los podocitos, ¿saben? El podocito se queda sin un piecito, entonces, ¿qué va a pasar? Por ese huequito que dejó el podocito de sus piecitos, va a pasar lo que es la proteína, lo que no debe pasar. Entonces, ¿qué va a estar mal acá? Los podocitos con la barrera de filtración glomerular. Entonces, esos son como que las dos estrellas que van a hacer que no exista una buena filtración en el riñón. Acorde a eso, debemos recordar que los procesos renales van a ser 4. En sí son 5 porque también se considera con algo endocrino cuando con la glándula suprarrenal, pero por, por este momento vamos a recordar solo 4, ¿no? Se encarga de la filtración, entonces ya, ok, filtración, barrera de filtración glomerular. También de la reabsorción y excreción. Más que nada vamos a ver la filtración, que es el proceso renal que más nos va a ayudar a poder entender todo lo que les voy a hablar. Entonces, si más o menos van entendiendo esto, vamos a ver que de manera normal, el riñón debe filtrarse de 180 litros por día y el volumen de orina quizás es muy importante que lo recuerden. En la clase teórica también le hace mención que es de 0,8 a 1,5 litros por día. Eh, to- entonces, si me han entendido esto, vamos a poder pasar a lo siguiente. A lo siguiente. El laboratorio de enfermedades renales, esto lo saqué de la teoría de ustedes, es como que las características de lo que debe tener un biomarcador, pero en algunos casos no tiene todas estas características. Por eso es algo que se quiere buscar siempre, pero para eso vamos a tener diferentes marcadores, por lo cual uno va a ayudar a que las características que uno no tiene, pues lo puede ayudar el otro, ¿me entienden? Es como que lo va a ayudar a que todo sea, se busque, por ejemplo, si el biomarcador renal tiene, por ejemplo, la urea. ¿Qué se encarga la urea? Es como el producto final del metabolismo de proteínas y aminoácidos. Entonces, esto más que nada nos va a ayudar cuando se da la excreción urinaria. Y la excreción urinaria, que es la orina, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a determinar que este biomarcador puede ser un biomarcador para que nos ayude quizá en la orina. Pero también quizá podemos ver que, como vemos, el glomérulo también está en relación con quién, con las arteriolas aferentes, eferentes y todo ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una absorción a través de la sangre, que es lo que nosotros debemos quedarnos, ¿no? La filtración, como les estaba diciendo. Entonces, más o menos hay marcadores que son buenos para un tipo de situación y otros para otro. Ahí lo vamos a ver ahora. ¿Para qué son más importantes todavía los marcadores renales? Van a ser para la detección temprana, para la filtración más que nada de lo que les estaba diciendo, ¿no? De la barrera de filtración glomerular. Si hay una falla renal, también es importante porque nos ayuda a poder ver estos marcadores, cuál es lo que está fallando y más que nada en una insuficiencia renal crónica, porque la insuficiencia renal crónica no da síntomas en las primeras etapas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros sabemos que la tasa de filtración glomerular, que es lo que mide lo que hace la barrera de filtración glomerular, está fallando? Entonces nosotros vamos a ver que en ese caso vamos a determinarlo antes, ¿no? A tiempo, y ahí es donde se empieza la hemodiálisis y todo ese proceso que se debe seguir. No quiero marearlos más, entonces vamos a empezar con los marcadores. La urea, acá les hice un pequeño resumen, espero que me lo puedan entender. La urea va a ser una principal forma de desechos nitrogenados. Quédense con eso ahorita y se va a dar
o se va a excretar por la vía urinaria, ¿no? La orina. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Vamos a ver acá como en el punterito lo estoy señalando. La excreción urinaria, lo que no sirve, lo va a botar. La creatinina, que es otro marcador, esto debemos recordar qué son los marcadores que son séricos y qué son los marcadores que lo podemos encontrar en la orina misma. La creatinina es un marcador que vamos a encontrarlo séricamente. ¿Qué quiere decir séricamente? Lo vamos a encontrar en la sangre. Por lo tanto, si tú pides urea y creatinina, urea, ¿qué le vas a pedir? ¿Por dónde? No creo que lo vayas a pedir por la sangre, ¿no? Urea como tal, no lo puedes pedir con la sangre. La creatinina lo vas a pedir a través de la sangre. Y ahora acá viene un dato muy, muy importante que no lo deben confundir. La urea es muy diferente al ratio Boone. ¿Qué quiere decir ratio Boone? Esto es la urea nitrogenada en la sangre. Eso es lo que quiere decir. Y el Boone va a depender tanto de la creatinina. Entonces, esto lo vamos a obtener a través de la sangre. Entonces, el boom sí lo podemos obtener a través de la sangre. La urea como tal no lo podemos obtener a través de la sangre, sino a través de excreción urinaria, porque bueno, ese es su proceso, ¿no? Eso tiene que pasar para que lo podamos obtener. La cisteína también es otro marcador, lo vamos a ir viendo, no se preocupen, es sérico, es decir, que lo vamos a encontrar en la sangre. La tasa de filtración glomerular. Esto recuérdenlo bien, la tasa de filtración glomerular es el mejor índice para la función renal. ¿Y cómo lo vamos a determinar? A través de la sangre. O sea, toda la tasa de filtración glomerular tiene su fórmula, obviamente, pero lo vamos a ver a manera de que va a ser de la sangre, ¿no? Lo podemos determinar a través de fórmulas, pero lo vamos a ver en la sangre. Y debemos recordar que es el mejor índice para determinar la función renal. Ya, ahora sabiendo eso más o menos, vamos a poder ver que la urea, acá voy a llenar para que más o menos lo puedan entender. La urea es el producto final de ¿quién? Del metabolismo de proteínas y aminoácidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de todo, esto es el glomérulo, ¿no? Esto es el glomérulo, la cápsula de Bowman. ¿Qué quiere decir? Que la urea va a ser ¿qué? Lo que no quiere filtrar el glomérulo, no se lo quiere quedar, no se lo quiere quedar para uno mismo, entonces lo bota porque no es importante. Como ahí mismo dice, es el producto final de los metabolismos de proteínas y aminoácidos, o sea, no sirve. Entonces lo va a tener que botar. Acá siempre les voy a poner después de cada marcador que tengamos, vamos a poner los valores. El boom, que es el nitrógeno ureico en sangre, como les había dicho, es muy diferente a la urea, pero se tiene que relacionar en sí, ¿no? Como acá de 8 a 21 miligramos por decilitro se dice que es los valores normales. La urea según el Balces, va a ser que es el libro base que nosotros vamos a tener en el laboratorio. Vamos a ver que el boom es por 2,1 miligramos por decilitro. Entonces, más o menos así lo pueden hallar. Sin embargo, recordar que esto, más que nada, eso quiero que se lleven, que el nitrógeno ureico en sangre es muy diferente a la urea. Y su valor normal del nitrógeno ureico en sangre va a ser de 8 a 21. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Que el boom como tal se va a pedir en la sangre, la urea por la orina, los uroanálisis, ¿no? O el EGO, el examen general de orina. Ya, ahora vamos a quitar esto, ¿no? Acá vamos a ver los marcadores. La urea. ¿Qué pasa cuando la urea es muy alta? ¿O qué nos puede explicar que la urea sea muy alta? La urea alta se denomina hiperazoemia. Entonces, cuando está abajo, ¿cómo se podría denominar? Hipoazoemia. Entonces, cuando está alto la urea, vamos a tener una dieta alta ¿en qué? En proteínas, ¿verdad? Va a haber un mayor catabolismo proteico. ¿Por qué podríamos decir que cuando la urea es alta, va a haber una dieta alta en proteína? Por esto, ¿no? Porque
¿el producto final de quién? De la urea es el producto final de qué? Del metabolismo de proteínas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tú consumes demasiadas proteínas? Tu cuerpo, cuando hay un desequilibrio, siempre debemos recordar que debe haber un equilibrio, ni mucho ni poco. Entonces, la dieta alta en proteínas, ¿qué nos va a dar? Una urea alta. Cuando existe un mayor catabolismo de proteínas, acá haciendo un paréntesis, espero les ayude esto, ¿qué es catabolismo? El catabolismo lo pueden entender como que de una cosita grande se vuelve a pequeñitos. Y el anabolismo es una cosa chiquitita que vuelve a grande. Entonces, de acuerdo a eso, cuando existe un mayor catabolismo, es decir, de grande a chiquitito, ¿qué quiere decir? Que se va a catabolizar más, va a haber más separaciones de quizá de lo que no deberemos absorber, lo está absorbiendo y se lo está porque lo necesita, ¿no? Entonces vamos a encontrar una urea muy elevada gracias a eso. La urea, debemos recordar que también se eleva gracias por otros factores, ¿no? Por una falla cardíaca. ¿Por qué podemos relacionar que la urea se relaciona con falla cardíaca? Porque acá estábamos, no lo dije, pero ahora recordar, el gasto cardíaco, el 20% del gasto cardíaco es por los riñones. Entonces, más o menos por eso lo podemos relacionar. También se eleva cuando hay una hemorragia digestiva, un tratamiento de cortisol. Bueno, eso para que lo lean ustedes. Entonces, la urea baja va a ser cuando hay líquidos intravenosos. ¿Por qué entenderíamos que la urea es baja cuando hay líquidos intravenosos? La urea baja cuando hay líquidos intravenosos. ¿Qué es lo que hace, no? Cuando hay un líquido, cuando uno está enfermo, le ponen el medicamento a la vena, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De cierta manera se elimina esta situación de que quizá pueda filtrárselo de manera adecuada. Entonces, quizá se va de frente a donde nosotros necesitamos y no pasa por esta filtración. O sea, sí pasa, pero no a gran medida como si nosotros estuviéramos digiriéndolo de acuerdo a consumir proteínas y todo ello. O sea, es menor. Entonces, así lo podríamos relacionar que la urea es baja cuando hay unos líquidos intravenosos, cuando hay embarazo y hepatopatías graves, que se relaciona con el hígado más que nada, ¿no? La creatinina. La creatinina, debemos recordar que es un derivado del músculo esquelético. Más que nada esto, ¿no? La creatinina se deriva del músculo esquelético. Entonces, ya con eso podemos darnos una idea. ¿Qué puede pasar si yo no tengo si mi músculo esquelético es chiquitito? O sea, ya no es tan grande, ¿no? Es muy pequeño que en ese caso podríamos dar ejemplo de los ancianos, ¿verdad? A ellos ya a una cierta edad se atrofia el músculo, se puede reducir. Entonces, gracias a eso, la creatinina va a estar disminuida a esa edad, ¿no? Porque hay una atrofia de músculo, se disminuyen los músculos. Y eso es lo que nosotros debemos recordar, ¿no? Que la creatinina va a derivar de los músculos. Por lo tanto, gracias a esa idea, a ese ejemplito que les di, ¿qué pueden decir? Que esa creatinina va a ser variable, ¿verdad? Va a ser variable según el sexo, porque las mujeres, de cierta manera, hay mayor quizá, bueno, se relaciona así, ¿no? Menor músculo esquelético y también cuando las personas son de mayor edad ya no van a tener demasiado músculo esquelético como una persona joven, ¿no? Entonces, así lo podemos entender. La creatinina se puede encontrar tanto en el suero como en la orina. El suero, que vendría a ser la sangre, o en relación a eso, lo que se saca de la sangre, va a ser de 0,8 a 1,4 miligramos por decilitro, la orina de 11 a 26 miligramos por kilogramos. Antes de entrar a tallar a qué es esto de la creatinina, cómo se va a disminuir y cómo se va a aumentar, vamos a ver este cuadrito de acá, que lo traté de hacer así, miren. En cuanto a vamos a poner puntero. Uy, se me hizo grande. Bueno, acá, me pueden guiar por el punterito. La creatinina
y la filtración glomerular. FG es filtración glomerular, ¿ok? La creatinina y la filtración glomerular no tienen una relación lineal, acá como lo vi, como lo estoy poniendo, no. Es una línea, sí, no tienen, no tienen una relación lineal. Pero, ¿qué es una relación lineal? No te entiendo. Acá ve. La relación lineal entre el filtrado glomerular y la creatinina del plasma es como que hay una sonrisa, ¿no? Una sonrisa de costado. Quiere decir que la creatinina en plasma cuando se eleva, la filtración glomerular o el filtrado glomerular va a disminuir. Entonces, eso es lo que debemos recordar. No es que cuando uno se eleva, el otro también se eleva. No. La creatinina se eleva y el filtrado glomerular va a disminuir. Porque no está bien que nosotros eliminemos demasiada creatinina ni eso, lo que podemos encontrar en el laboratorio. Recordar también que la creatinina no se va a unir no se une en proteínas, por lo tanto, se va a filtrar libremente a través de ¿quién? ¿Cuál era nuestra estrella en este caso? La barrera de filtración glomerular, ¿verdad? También debemos recordar que la creatinina se secreta. Como habíamos visto, el riñón tiene cuatro funciones principales. Entonces, la creatinina se va a sedar un 15% o más en cuanto a la secreción del túbulo renal. El túbulo renal, como paréntesis, el túbulo renal es parte ¿de quién creen que sería parte? Aquí está. No puedo ver el chat, están contestando. Bueno, de la nefrona, es parte de la nefrona. En cuanto al marcador sérico, vamos a ver que se va a aumentar cuando hay una mayor masa muscular. Y creo que esto lo pueden entender de acuerdo a lo que la creatinina se va a derivar de acuerdo al músculo esquelético. Entonces, la creatinina se va a aumentar cuando hay mayor músculo esquelético. Al contrario, cuando hay una menor edad de la persona, cuando hay mayor edad en la persona, va a estar disminuido porque no hay mucho músculo, ¿verdad? La creatinina también se puede obtener por carne en la dieta, pero es menos importante. Lo importante es lo que en relación al músculo esquelético. Y acá hay otras situaciones para el cual el marcador debe estar aumentado y disminuido. En este caso, la creatinina como marcador sí tiene una limitación. Es poco sensible a una insuficiencia renal crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que la creatinina no lo podemos ver cuando hay una insuficiencia renal crónica a etapas quizá iniciales. ¿Por qué? Porque cuando existe una anomalía en la creatinina, es cuando ya hay una falla de un 50% del riñón. Entonces, mayor al 50%. Entonces, ¿qué más o menos se supone? Que cuando hay una insuficiencia renal crónica es que es progresivo, ¿no? No es como que la insuficiencia aguda de un momento a otro va a dar, no, es como crónico, va a ser de acuerdo a lo que pase el tiempo, va a ir y disminuyendo la funcionalidad. Por eso no es es poco sensible, por eso se dice que es poco sensible a una insuficiencia renal crónica. En cuanto al BUN y a la creatinina, se relaciona al nitrógeno ureico en la sangre. Los valores normales se dice que es de 10 a 1. Eh, Esto lo saqué en su misma teoría, entonces quizás es importante recordarlo, ¿no? Cuando hay un estado prerrenal, ya lo van a entender mejor cuando lleven de medicina uno que es prerrenal, renal y posrenal. Cuando es prerrenal, bueno, para que lo puedan entender, la prerrenal es antes del riñón, entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber una producción de urea mayor, un sangrado digestivo y un daño tisular, lo van a alterar o van a alterar
de manera prerrenal. Cuando nosotros encontramos un valor anormal de BUN y creatinina, vamos a ver que podría ser, por ejemplo, cuando es mayor a 20/1, vamos a decir, ok, podría ser una causa prerrenal. Cuando hay un valor de 10/1, que quizá es lo normal, quizá podría ser una necrosis tubular. Y así, estos son los datos que nos dan en la teoría. Entonces, renal sería la rapiomiólisis. También podría ser, pero esto tiene otro valor, ¿no? 5/1 o también menor a este. Y ahora la otra situación, el marcador estrella que debemos recordar es que la tasa de filtración glomerular. Esto es lo que va a medir lo que hace la barrera de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular se va a medir por aclaramiento. Y este aclaramiento, ¿qué va a ser? Va a ser el plasma libre de una sustancia. Esta sustancia va a ser tanto exógena como endógena. Las exógenas va a ser, por ejemplo, la inulina y los isótopos. El endógeno va a ser la creatinina y la cistatina C. Lo que nos importa más endógenamente que está dentro de nosotros va a ser la creatinina. Por eso, para poder hallar la tasa de filtración glomerular, se va a tener muy en cuenta el valor de creatinina, la edad de la persona. Y la tasa de filtración glomerular tiene una fórmula, muchas fórmulas que nosotros les puedo enseñar quizá cada una de ellas, pero en realidad hay aplicaciones o en lo que tú buscas, tasa de filtración glomerular, en el mismo Google académico, podrías hallar una página que te ayude a poder determinar la tasa de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a ahorrar aprendernos toda una ecuación, pero sí debemos recordar los valores normales, ¿no? Como habíamos dicho, lo normal es que se filtre 180 litros por día. Este, también cuando hablamos del plasma, la sangre, con relación a la sangre, vamos a encontrar 125 mililitros por minuto. Va a variar según edad, sexo y masa corporal. Y ya, ok. Y cuando hablamos de la tasa de filtración glomerular, sí o sí tenemos que hablar de las presiones oncóticas e hidrostáticas. ¿Y cómo creo yo que podrían recordarlo más? Porque esto, bueno, lo hablan en física y también lo hablan endocrino, en fisio, que es muy importante, ¿no? La presión oncótica lo van a entender como que la cosita que hace que no se salga de donde debe ser. Por ejemplo, acá, la presión oncótica lo podríamos decir, la presión oncótica hace que tú te quedes en su sitio, pero la presión hidrostática es lo que le empuja, ¿no? Entonces, presión oncótica, presión hidrostática. Le empuja, hidrostática, y la presión oncótica es el que mantiene, ¿no? El que pone orden. Entonces, algo así. Debe haber un equilibrio en ambos para que obviamente este esté eh, resistiendo bien y la presión hidrostática no tenga mucha fuerza para poder romper la presión oncótica. Entonces, esto es lo que es importante cuando hablamos de la tasa de filtración glomerular. Cuando hay un desequilibrio en la presión hidrostática con la presión oncótica, ¿qué va a pasar? Vamos a poder ver que la tasa de filtración glomerular va a ser mayor. Quizá no está filtrando bien, no está filtrando mal. Y eso lo podemos entender gracias a eso, ¿no? Eh, También recordar, como ya les había dicho, que la tasa de filtración glomerular va a variar según edad, sexo y también de masa corporal. Más o menos esas son las variables que se pide cuando nosotros buscamos por internet la tasa de filtración glomerular. Entonces, más o menos esas variables son las que nos piden para que nosotros podamos determinar cuál es el valor de la tasa de filtración glomerular. Aparte de la creatinina, pues que es muy importante también. Bueno, esta es una fórmula que también lo tienen en su teoría, lo saqué porque creo que es muy importante. Más que nada,
bueno, los valores normales los tienen acá y las limitaciones, ¿no? Esto se va a limitar de acuerdo a la dificultad de recolección que exista en el glomérulo. Va a aumentar cuando hay una secreción en una insuficiencia renal crónica. Por eso es que nosotros debemos entender que lo que se debe hallar siempre cuando hay una persona con una insuficiencia renal crónica va a ser la tasa de filtración glomerular. Y acá lo menciono. Ya, ahora voy a pasar de lo sérico y lo de la sangre que podemos pedir marcadores séricos. Vamos a pasar al ego. ¿Qué es el ego? Es un examen global de orina o lo que se denomina el uroanálisis. El uroanálisis va a estar dependiente de quién, de análisis tanto físicos como químicos y también del sedimento urinario. En cuanto al físico y químico, vamos a tener que el físico va a ser un aspecto, color y olor y densidad. Todo esto nosotros debemos conocer qué es lo que normalmente debe ser para poder diferenciarlo de lo patológico. En cuanto al químico, debemos recordar el pH urinario, cuánto, si debe haber o no eritrocitos, hemoglobina, glucosa, proteínas, nitritos, cetonas, urobilinógenos, bilirrubina debe estar en la sangre, perdón, en la orina. Vamos a verlo. Esto es, no tiene que haber. O sea, hay un rango que debe estar en relación a eso, pero no debe haber. Examen de sedimento urinario, también cuando vamos a eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros y cristales. No se preocupen, vamos a verlo cada uno para que lo puedan entender mejor. En cuanto al color, que es lo que más nosotros podemos ver. El color, cuando es normal, ¿de qué color lo vamos a ver? Amarillo a ámbar. Esto es lo que debe ser normal. Y más o menos acá lo puse en un circulito, ¿no? Más o menos esto, más tirando para el centro, para un amarillo ámbar, el otro no tanto. Entonces, un amarillo ámbar es lo que normalmente debe ser. Cuando hay así muy blanco es que quizá hay una sobrehidratación, ¿verdad? Cuando quizá podemos encontrarlo de este color, vamos a ver que es algo patológico, como es acá, ¿no? Alteraciones patológicas, ¿qué podría ser este color de orina? Podría ser una orina colúrica. ¿Qué puede haber? Pigmentos biliares. ¿Qué vendría a ser pigmentos biliares? Puede ser la bilis, ¿no? Podría ser pardo. Cuando está rojo en cuanto a las alteraciones patológicas, ¿qué podríamos ver? ¿Qué se relaciona con rojo en la sangre? Rojo en la orina, perdón, ya les dije. Rojo en la orina. Sangre, ¿verdad? La sangre es lo que nosotros denominamos hematuria. Cuando hay una alteración fisiológica, porque no todo color anormal nos quiere decir que hay algo malo, sino que cuando hay unas alteraciones fisiológicas, es decir, normal, también puede cambiar el color de la orina. Como estaba diciendo, cuando hay demasiada sobrehidratación, podemos encontrarlo de un color más clarito, ¿no? Cuando existen unos alimentos que puedan dar un color diferente tanto a la orina como quizá también a las heces podría estar en relación a esto, ¿no? Que es algo quizá fisiológico. Cuando se come beterraga, de cierta manera hay un pigmento que nos hace que quizá la orina puede ser de ese color. Y no quiere decir que sea una orina patológica, ¿no? Porque una hematuria podríamos sospechar, no. Debemos por eso saber siempre que la clínica manda. La clínica que podría venir un paciente. Bueno, yo comí beterraga hace unos días y se preocupó porque tenía el color de orina de ese color. Entonces tú ya le vas a decir, no, bueno, señor, esto es algo normal que puede pasar porque ese alimento tiene una pigmentación que puede dar ese color. Más o menos así. Acá hay una checklist que nosotros podemos ver que es lo que debemos hacer cuando se pide, cuando se debe traer una muestra de orina. No es pedir por pedir o no enseñarle al paciente cómo pedir una orina, cómo traer una orina de manera adecuada.
¿Por qué? Porque vamos a ver que existen sedimentos urinarios que pueden hacer que la muestra no se pueda leer bien. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Debemos enseñar al paciente que debe ser la segundo chorro de la orina en la mañana, ¿verdad? No se debe cambiar de recipiente de uno a otro. La orina debe ser llevada máximo 2 horas después de la recolección. No lo puede tener el paciente un día antes y yo, bueno, al día siguiente lo voy a llevar. No, tiene que ser máximo 2 horas, es decir, llevarlo de manera temprana y máximo 2 horas. Y eso es nuestra responsabilidad, poder explicarle al paciente cómo es lo que tiene que desarrollarse de manera adecuada la obtención o muestra de la orina. Ya. Cuando hay algo anormal en cuanto al aspecto, va a ser de manera turbia. No sé cómo explicarlo esto, pero ustedes van a ver que hay un tipo de color que quizá no es lo normal, no es como un amarillo ámbar, ¿no? Es algo turbio, es algo que lo vamos a ver así raro. Entonces, ahí en ese aspecto turbio también es malo, ¿no? No es normal. Cuando acá vamos a encontrar, por ejemplo, lo que se podría relacionar a una hematuria. El puntero rojo le estoy señalando. Quizá una hematuria que podría ser que sangre en la orina, ¿no? Y eso no es normal, para nada es normal. En cuanto a la proteinuria, que es un sedimento que es como el mismo nombre menciona, puede existir en la orina, pero que exista en exceso es malo. Y como nosotros así de manera visual podemos decir, ok, este paciente tiene mucha proteína en la orina, porque proteinuria hace relación a la orina. Entonces, proteinuria es de orina. Valor normal, 45 a 150. En cuanto a nosotros verlo, ¿cómo lo podemos determinar? Vamos a ver acá, ¿no? La lava de cerveza o lava o espuma que también se le dice. No sé si se nota bien, pero cuando nosotros vemos una espuma en una orina, tanto de muestra que quizá en la misma tazón del baño, vamos a decir, ok, acá hay algo que está fallando, ¿verdad? Podría tener una proteinuria, o quizá ya tiene una proteinuria. Entonces, lo característico es esto, una lava de cerveza o espuma de cerveza o algo así. También tiene otros nombres, pero es como una espumita que hay encima de la orina, que no debe ir, no, eso no es normal. Otra cosa a recordar va a ser que la proteinuria en rango nefrótico, ¿cuál va a ser? Eso siempre lo van a preguntar quizá. En cuanto a una insuficiencia, cuando un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico, quizá lo hayan visto en fisiopato. Cuando es un rango nefrótico, cuando hay mayor a 3,5 gramos en 24 horas, no se olviden eso, mayor a 3,5 gramos en 24 horas nos va a dar un rango nefrótico. Entonces, si en su examen dicen, el valor normal de una proteinuria es mayor a 3,5 gramos por 24 horas, ustedes van a marcar que eso es falso, ¿verdad? ¿O verdadero? ¿Pueden hablar? Si marcaran eso sería el falso porque estaría hablando del rango nefrótico, ¿verdad? Exacto. El valor normal de la proteinuria, debemos recordar que es 45 a 150 miligramos por decilitro en 24 horas, siempre en 24 horas. Eh, Puede existir una proteinuria transitoria y otra patológica, ¿saben? O sea, puede existir que quizá la proteinuria de un paciente esté en 180, pero tú vas a ver que tiene fiebre y que quizá hizo ejercicio. Entonces, esa actividad como esa situación, que en algunos casos la fiebre es una manera de una respuesta, ¿no? Entonces, podría ser por parte de de algo transitorio que va a pasar,
Pero, ¿qué pasa cuando hay algo que es mayor a 24 horas? Se va a convertir en algo patológico. Por eso, siempre cuando nosotros hablemos de un rango nefrótico o un valor normal, debemos en relacionarlo en 24 horas. Cuando hay algo mayor a 24 horas es porque es algo patológico. Entonces, el rango nefrótico mayor a 3,5 gramos sobre 24 horas. ¿Ya? Nunca se olviden eso. Ok, acá traté de hacer un resumen de lo que en un mapa. Espero me puedan entender y me sigan bien porque creo que es importante. Habíamos hablado que algunas de las características del uroanálisis va a ser dentro del examen de sedimento urinario. Y acá es donde podemos ver que el sedimento urinario se va a dividir en células, cilindros y cristales. Las células como tal van a estar divididos en leucocitos. ¿Cuántos leucocitos debemos encontrar en la orina para decir que es patológico? Mayor a 5. Mayor a 5 por campo es un leucocito que hay algo patológico. En cuanto a los hematíes, debemos recordar que lo patológico va a ser de 2 a 3 hematíes por campo. Eso también no deben olvidarse. Por campo. Siempre es por campo en este caso. No es que sean, si no tiene la palabra campo, no marquen. Entonces debe ser va por campo, mayor a 5 por campo, porque si no se especifica mucho, entonces no podríamos ver qué cantidad podría ser lo patológico o lo normal. En cuanto a los dimórficos, dentro de los hematíes, dismórficos e isomórficos. Esto quiero que lo puedan entender bien. Lo dismórfico lo vamos a recordar como su misma palabra dice, dismórfico. Hay algo malo en ese hematí. Entonces van a ver que, como les había dicho, ¿no? La barrera de filtración glomerular va a ser como una mallita de filtración que va a decir, ok, tú pasas, tú no pasas, esto me queda para mí, esto lo boto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hematíes dismórficos van a estar en relación al glomérulo. ¿Por qué? Porque van a pasar la barrera de filtración glomerular. Y cuando algo pasa, supongamos, cuando algo pasa, o tú mismo pasas por una mallita, por una malla, quizá te puedas deformar, ¿no? Quizá te puedas cortar en pedacitos. Entonces, a eso vamos a encontrar dismórficos. Entonces, si te dicen las células hemáticas, los hematíes, los hematíes dismórficos se relaciona con el glomérulo o vía urinaria. Ok, los dismórficos van a pasar por la barrera de filtración glomerular y van a estar raritos, ¿no? Entonces va a ser en relación al glomérulo. Cuando nosotros hablamos de unos hematís y isomórficos, son iguales. Entonces, esos van a estar iguales, no van a pasar por una barrera, no. Entonces, eso lo vamos a relacionar con la vía urinaria. Más o menos así lo podemos recordar. Cuando es un hematíes dismórfico, cuando es un hematíes isomórficos. Y acá hay una imagen, ¿no? De cómo es glomerularmente, cómo es isomórficamente. Bueno, y el glomérulo, miren, está como roto en pedazos. Tiene no roto en pedazos, no tiene una morfología de los hematíes diferente, ¿no? No es como que bonitos. Vamos a tenemos acá en la hematuria urológica, que vendría a ser los isomórficos, vamos a ver que hay una forma bonita, ¿no? Como que son circulitos. Entonces, así lo pueden recordar. Dentro de las células también vamos a tener el epitelio escamoso y también el epitelio transicional, epitelio tubular. Esto, recuerdan que el epitelio transicional escamoso es el escamoso es el más común, valor normal, 1 por campo. Los cilindros tenemos los hialinos y patológicos, granulosos y hialinos cuando hay un valor normal de 1 a 2 por campo y una coagulación proteica. Los patológicos van a ser granulosos, en este caso cuando existe leucocitos, en los hialinos granulosos, los hemáticos cuando hay una glomerulonefritis, vasculitis, los serios cuando hay una insuficiencia renal severa. Los cristales, acá lo que debemos recordar es la cistina.
estrubita, el oxalato de calcio, que podría estar en relación con una falla renal aguda, el ácido ureico, que es una falla renal aguda, una lisis tumoral. Ya, con eso terminamos la clase. Deyanira, una consulta. ¿Este PPT lo vas a pasar por el grupo? Sí, Ay, listo, muchas gracias.